la grabación. Ahora sí vamos a iniciar a grabar y bueno, vámonos a algunas cosas que habíamos visto. Teníamos, bueno, déjenme irme acá. Aquí tenemos lo que habíamos visto. Estábamos analizando el teorema del valor medio. ¿Qué me dice el teorema del valor medio? Es que si yo tengo una función f, ajá, que es continua en el cerrado y diferenciable en el abierto, entonces siempre va, o sea, siempre existe un punto psi en el intervalo abierto de tal manera que f de b menos f de a entre b, esta razón, ajá, es igual a la derivada en el punto psi. Sí está claro que suele escribirse de esta manera y geométricamente significa que dada la recta que uno de los extremos a f de a y el extremo b f de b de la gráfica de la función, siempre va a existir una recta paralela, en este caso al azul, que es tangente a la gráfica de la función. Eso es básicamente lo que estamos diciendo con el teorema, ¿no? Su demostración depende del teorema de Roy, ya la discutimos la vez pasada, y ya básicamente es eso, ¿no? Bien, entonces, ahora sí, nos vamos a la siguiente y empezamos a ver algunas consecuencias de el teorema del valor medio. Una de las primeras consecuencias que vimos es que cuando la derivada de una función es cero en todo punto de un intervalo, si la función es diferenciable en un intervalo, intervalo, no me interesa un dominio abierto, sino un intervalo, y la derivada vale cero en todo punto de ese intervalo. Aquí están, estas hipótesis son muy importantes. ¿Cómo se llama? Entonces la función debe ser constante y viceversa. Si la función es constante, su derivada tiene que ser cero. Es diferenciable en todo el intervalo y su derivada es cero. Consecuencia de eso, si dos funciones tienen, o sea, la derivada de dos funciones son iguales, entonces las funciones difieren por una constante. Sí, esto es más o menos lo que vimos la vez pasada. Y ahora déjenme irme al siguiente punto. Bien. ¿Se acuerdan? Ya habíamos definido qué quiere decir que una función sea creciente. Ajá. ¿Qué quiere decir que una función sea decreciente? Creciente quiere decir que para x es más grande, el valor de la función es más grande, ¿no? X2 más grande que X1 quiere decir que f de X2 es más grande que f de X1. Decreciente quiere decir que para valores más grandes la función vale menos, el valor es menor. Sí, o sea, para x es más grande, el valor de la función es menor que para x es más pequeñas, ¿no? Entonces, decreciente, geométricamente van hacia arriba, eso es creciente, la gráfica, ¿no? Se ve algo de este estilo, ¿no? Eh, al menos ahí cerca del punto, y decreciente la gráfica se ve algo de este estilo, una cosa de este estilo, ¿no? Entonces, esta cosa que está aquí son las imágenes, la idea, pues, geométrica de lo que significa que una función sea creciente. Su gráfica tiene que verse de esta manera, más o menos, ¿no? O tiene que verse de esta manera si es decreciente. Entonces lo vimos, y luego en la tarea, les pedí que demostraran que si una función f es diferenciable en el intervalo AB y la derivada es mayor que cero en ese intervalo, entonces, bueno, no, bueno, las consecuencias del, perdón. No es el resultado que estoy diciendo. Aquí simplemente, lo que decimos una vez que definimos qué quiere decir que una función sea monótona, lo que demostramos es que cuando la derivada de la función es positiva en un intervalo AB, entonces, note, la función tiene que ser diferenciable en el intervalo AB, ¿no? Y si la derivada es positiva en todo punto del intervalo, entonces ya saben que su función es monótona creciente en ese intervalo. Y si la función es diferenciable y la derivada es negativa en todo punto del intervalo, entonces f es monótona decreciente. Les dije que vieran, espero que les haya salido, si no ahorita les digo un ejemplo. Les dije, hay uno de los enunciados que se pone aquí que dice que si la función es creciente, entonces la derivada, creo que el enunciado dice, eh,
Si la función f es diferenciable y estrictamente creciente, entonces la derivada es mayor que 0. O sea, el recíproco de este. Si f es diferenciable, ¿no? En AB y f es creciente, entonces la derivada de f debe de ser, y es pregunta, ¿eh? F' de x debe de ser mayor que 0 en AB. La respuesta es que esto es falso. No, no, eso venía en el examen semanal. El ejemplo es la función x cúbica. Esta función, si se fijan su gráfica, van a ver que es creciente, se va a ver así su gráfica, ¿no? Más o menos así. Ajá. O sea, a ver, la gráfica tiene la función f de x, déjenme borrar esto, ¿no? Y déjenme explicarles. Si yo me fijo en la función f de x igual a x cúbica, su gráfica se ve así. Más o menos, nada más que aquí llega tangente. Y, ¿cómo se llama? Este es creciente. Esto, por ejemplo, para ver que es creciente, uno único que tiene que usar es una variante del binomio conjugado, que sirve también para los negativos. Bueno, usa el binomio conjugado y con eso le sale, ¿no? Que es creciente, yo lo veo nada más en la gráfica. Sin embargo, si yo me fijo en la derivada, la derivada de f de x es 3x cuadrada. Y si fijan, la derivada en 0 es 0. Entonces la derivada no es cierto que en todo x es mayor que 0. Falso, ¿no? Entonces el contraejemplo de que no es cierto que si una función es creciente, entonces su derivada es positiva, eso es completa, eso no es verdad, eso es falso, ¿no? El ejemplo se los da la función x cúbica. Bien. Entonces, una vez visto eso, ya queda claro lo que estamos diciendo aquí. Entonces, si la derivada es positiva, la función es creciente, y si la derivada es negativa, la función es decreciente. Tengan cuidado con las hipótesis, pero básicamente lo que estamos diciendo aquí, ¿no? Por supuesto, para que yo pueda hablar de la derivada, estoy asumiendo que la función es diferenciable. Ok, entonces una manera de saber que una función es creciente o decreciente es analizando si su derivada es siempre positiva o siempre negativa en ese intervalo, ¿no? Bien, consecuencia de ese hecho es el siguiente resultado, este que está aquí, y este sí, déjenme. Dice, yo tengo una función que es continua en el cerrado y diferenciable en el abierto, y además la derivada es menor que 0 para toda x en el intervalo. Entonces, el extremo A es un máximo local y B es un mínimo local. Y lo mismo, y ocurre exactamente al revés cuando la derivada es positiva. Básicamente esto, si lo quieren representar o interpretarlo, es que tienen aquí una función, aquí está B. ¿Qué quiere decir? Que la derivada sea negativa, que la función es decreciente. Entonces, por aquí vamos a pensar que aquí está el punto A, f de A, el punto del que le corresponde en la gráfica, ¿no? Y entonces la gráfica pues tiene que hacer algo así, ¿no? Puede ser así, pero va para abajo, ¿no? Y entonces en B, aquí está B, este es el punto que le corresponde a B, f de B. Entonces, si se fijan, aquí la función tiene un máximo, ¿no? ¿Sí? En este intervalo tiene un máximo, y en B tiene un mínimo, ¿no? Es el valor más pequeño. Ok, y entonces, ¿qué es lo que hay que fijarse nada más en este? Esto se les pedí yo en el examen semanal, y lo que yo quiero es saber si es cierto que le salió. De una vez vamos que también le salió la demostración en el examen semanal. A ver, primero le ponemos acá. Entonces vamos a mostrar este resultado. Vamos a ver el inciso A. Entonces la idea aquí es la siguiente. Básicamente es el teorema fundamental del cálculo. Si yo me fijo en A, me fijo para toda X
perdón. A ver, inciso A. Va, y ahí está la otra. Para toda X en el intervalo abierto AB, vamos a tener que las hipótesis, o sea, F va a ser continua en el intervalo cerrado AX, y va a ser diferenciable en el intervalo abierto AX, ¿no? Y esto quiere decir que puede aplicar el teorema del valor medio, y por lo tanto f de x menos f de a entre x menos a debe ser la derivada en un punto, ¿no? ¿Sí? Y, ¿cómo se llama? ¿Va a ser la derivada en un punto? Sí. Ahora estamos usando, pero la derivada es negativa en todo punto, ¿no? Y pues, puesto que f' de x es menor que 0 para toda x en el intervalo AB. Recuerden que xi, aquí si quieren déjenme ponerlos si quieren acá. Recuerden que xi debe ser un punto entre a y x, ¿no? Entonces vamos a tener como, puesto que esto de aquí, la es negativa para toda x, vamos a tener, pues que, f de x menos f de a entre x menos a es menor que 0, lo cual quiere decir, esto implica, o sea, esto, a ver, tenemos esto va a ser menor o igual que 0, y como además x es mayor que a, ¿no? Estamos tomando un x mayor que a, entonces, ¿qué vamos a tener? F, y como x mayor que es, inmediatamente puede multiplicar utilizando las propiedades de orden, x como x menos a mayor que 0 y puede multiplicar, y se conserva el orden, nos va a quedar f de x menos f de a, ¿cómo se llama? Va a ser menor que 0, y de aquí, ¿no? Y esto quiere decir que f de x es menor que f de a, para toda x en el intervalo AB, ¿no? Para la x que agarramos que debe estar en este intervalo. Y ya acabamos, ¿no? Esto muestra que f de a, esto ya muestra que f de a debe de ser, es un máximo, ¿no? De hecho, es el máximo. Fx es un máximo de f, es un máximo local, ¿no? De f en el intervalo AB. Cerrado, ¿no? Máximo local. De modo similar se puede ver que f de b es un mínimo local. Ahí lo que ocurre es que lo que les queda, ¿no? Aquí hay que plantear bien. Ahora consideran el intervalo. Aquí tienen que ver, para el otro lado consideran el intervalo xb. Y aplicando el teorema, ¿no? El abierto, diferenciable continuo acá, diferenciable en xb, aplican el teorema, les va a quedar que f de b menos f de x entre b menos x, esto de aquí va a ser menor que 0. Ahora, b menos x es positivo, entonces f de x menos b es menor que 0, y ya les queda que f de b va a ser menor que f de x. Bueno, es el mismo argumento. Entonces ya más o menos lo trabajaron muy bien. Entonces ya tenemos eso, porque eso va a ser, porque es la base del siguiente resultado, ¿no? Que es este teorema, ¿no? El teorema 6, ¿no? El teorema 6 me dice lo siguiente. Fíjese. O sea, lo vi muy rápido porque... Déjame subrayar primero lo que quiere decir. Tengo una función, xf es un punto de un intervalo abierto, f es continua en todo el intervalo abierto y es diferenciable en el intervalo abierto sin x0, ¿sí está claro? Entonces,
tengo que la función es diferenciable excepto en el punto x0. Ahí puede no ser diferenciable, eso ya no es. O sea, no sabemos ahí qué pasa en x0. Lo que sí sabemos es que fuera del x0 sí es diferenciable y además es continua. Muy bien. Y entonces el resultado afirma, son 2 puntos, que si la derivada es positiva del lado izquierdo de x0 y la derivada, perdón, si la derivada es negativa del lado izquierdo del 0 y la derivada es positiva del lado derecho del 0, del lado derecho de x0, entonces x0 es un mínimo local de f. No, sí está claro nuevamente. Recuerden que un mínimo tiene por qué ser nada más los puntos donde la derivada vale 0. De hecho, ni siquiera el que la derivada valga 0 me va a dar un máximo mínimo local. Bueno, pero entonces queda claro. Entonces, lo que afirma este teorema, muy importante, es, uno, con que sea diferenciable en todo el intervalo excepto posiblemente en el punto. Si del lado derecho, del lado izquierdo, la derivada es negativa y del lado derecho la derivada es positiva, entonces a fuerzas tienen un mínimo local en el punto x0. ¿Sí está claro? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se ve esto? Vamos a demostrarlo bien. La idea es la siguiente. Como x0, pues agarramos x0, x0 es un punto, como x0 está en la B, o sea, puesto que x0 es un elemento del intervalo abierto, existe una ρ positiva tal que ¿cómo se llama? La bola de radio ρ con centro en x0 está completamente contenida en AB. Entonces, sin pérdida de generalidad, podemos agarrar una ρ 0, ¿no? Entonces, vamos a tomar ahora sin pérdida de generalidad, vamos a asumir que la ρ, esta que está aquí, esta que existe ρ, la ρ es menor que ρ 0, ¿no? Podemos asumir, o tomemos ρ menor que ρ 0, tal que se cumpla que f' de x, ¿cómo se llama? F' de x es negativa para digamos, en x0 menos ρ x0. O sea, la función es negativa del lado izquierdo. Aquí está x0, aquí está x0 menos ρ. ¿Sí está claro? Y esto está dentro del intervalo AB, ¿no? Aquí está la A y aquí está la B. ¿Sí está claro? Muy bien. Entonces, fíjense, ¿qué tengo aquí? En el intervalo cerrado, F es diferenciable en el intervalo cerrado porque todo esto está en el intervalo, esto está contenido en el intervalo AB, entonces por lo tanto es diferenciable en todos los puntos, entonces es diferenciable, ¿no? ¿Verdad que ponerle así? Lo que me interesa en este caso. Como es diferenciable en todos los puntos de este intervalo, también entonces, y es continua, como es diferenciable es continua, y eso quiere decir que F es continua, en el intervalo x0 menos ρ, x0, y ¿cómo se llama? Claramente f es diferenciable en el intervalo, ¿cómo se llama? x0 menos ρ, x0. Ahora, ¿se acuerdan del corolario que acabamos de demostrar? Tengo un intervalo. La función es continua en el intervalo cerrado, diferenciable en el abierto y la derivada es negativa en ese intervalo. Entonces, ¿cómo se llama? Entonces B es un mínimo local, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Entonces, por el corolario anterior voy a ponerlo así, ¿no? Entonces, de aquí, vamos a ponerlos por acá. Pues ahora sí. Tenemos esto por el corolario anterior. F de X, o sea, F de X es mayor
o igual que f de x0 para todo x. Pongo el igual porque quiero aquí para toda x en el intervalo cerrado x0 menos rho x0. ¿Sí está claro? Utilizo el corolario, entonces x0, que es el extremo derecho del intervalo, es un mínimo local. Si la derivada es decreciente, entonces quiere decir que sea un mínimo local. Básicamente, en el intervalo es un mínimo en el intervalo. Básicamente quiere decir que el valor de f en el punto x0 es menor que en cualquier otra x. O cualquier otra x, el valor es mayor o igual. ¿Sí está claro? Estoy aplicando el resultado, nada más que aquí, lean el teorema, déjenme para acá. No lean A y B. ¿Se acuerdan que les he enseñado o les he insistido en que nunca lean A y B y C y D? Aquí dice, este resultado nos dice que si yo tengo una función que es continua en un intervalo cerrado y diferenciable en el correspondiente intervalo abierto, y además la derivada es negativa en el intervalo abierto, entonces en el extremo, ¿a quién está? Es el extremo izquierdo del intervalo, es un máximo local, y el extremo derecho del intervalo, es el extremo izquierdo, ves el extremo derecho del intervalo, es un mínimo local. Sí está claro, pensándolo así, déjenme moverme para acá, ¿no? Justamente, ¿qué es lo que tengo? Mi función es continua en el cerrado, en el intervalo cerrado, diferenciable en el abierto. Entonces, el extremo derecho es un mínimo local. Eso quiere decir que va a cumplirse esta desigualdad para toda x en este conjunto, ¿no? Bueno, aquí va abierto, pero del otro lado lo puedo poner cerrado. Muy bien. De modo similar, utilizando la otra parte, que ahora me fijo del otro lado, ¿no? Entonces por un lado vamos a tener esto para toda x de este lado. ¿Ok? Bien, entonces ya tengo esa parte. Déjame ponerla acá arriba. Y entonces ahora, del otro lado, ¿no? Entonces, a ver, ahora me fijo cómo es, tengo que f, la derivada de f en x0, en x es que mayor que 0, para x en el intervalo x0, x0 más rho. Nuevamente, mismo argumento. Sabemos que tengo esto. Además, aquí además, f va a ser continua, por la manera en que elegimos la rho, ¿no? Para que quede todo dentro del intervalo AB. F es continua en el cerrado x0, x0 más rho, y es diferenciable en el abierto x0, x0 más rho. Por supuesto es diferenciable mucho más lejos que eso, pero no me importa, nada más que se cumple. Y la derivada es positiva. ¿Qué quiere decir eso? Si la derivada es positiva en un intervalo, entonces, déjenme moverme. ¿Qué dice el corolario? Si la derivada es positiva en todo, entonces en el extremo izquierdo, si en un intervalo la derivada es positiva, entonces el extremo izquierdo es un mínimo local. Entonces, aplicando ese corolario, entonces déjenme irme para acá. Entonces tengo esto, ¿no? Y ahora, por el inciso B del corolario, x0 es un mínimo local de f en el intervalo x0, x0 más rho. Esto es f de x es mayor o igual que f de x0. Para x del lado derecho, ¿no? x0, x0 más rho. Ahora, comparemos esto.
F es, no, acá arriba, perdón. Déjame ponerlo acá abajo. Entonces, de aquí, déjame ponerlo aquí, lo que obtuve es que f de x es mayor o igual que f de x0. Oh. F de x es mayor o igual que f de x para x en el intervalo x0, x0 más ρ. Ajá. Entonces, a ver, antes de esto, ¿qué había demostrado? Aquí está, ¿no? Fíjense, aquí lo tengo. Ay, no cumplieron las dos. Fíjense. Para x del lado izquierdo, en el intervalo x0 menos ρ x0, f de x es mayor o igual que f de x0, ¿no? Y para x en el intervalo, déjenme ponerlo en el intervalo x0, x0 más ρ, f de x es mayor o igual que 0. Entonces la de arriba me quedó. En la de abajo, f de x es mayor o igual que f de x0 para x. En el intervalo vamos a ponerlo. Aquí está x0, x0 menos ρ. ¿Sí? Aquí cumple esto. Y esto que está acá me está diciendo que también ocurre lo mismo. F de x es mayor o igual que f de x0 de este lado, ¿no? Y aquí está x0 más ρ. Entonces también se cumple acá. Y esto ya me muestra, ¿no? Estas dos cosas juntas muestran que entonces, por lo tanto, f de x es mayor o igual que f de x0 para toda x en el intervalo x0 menos ρ, x0 más ρ. Y entonces ya quedó, ¿no? Y esto es así, que es lo que significa la definición de que sea, por lo tanto, x0 es un mínimo local. No es la definición de que sea un mínimo local. Es un Pues a ver, ¿sí? Esto de acá es justamente esto que está aquí, que está subrayado, vamos a ponerlo acá, es lo que acabamos de demostrar y eso es justamente la definición de que un punto sea un mínimo local, ¿no? Interior. Y eso es lo que acabamos de demostrar, entonces ya demostramos que en efecto. Noten que yo no necesité que fuera diferenciable en x0, fíjense cuáles son las hipótesis que uso. Fíjense, vamos, ¿dónde está? ¿Cómo empieza aquí? F, aquí les voy a poner, F es continua, ¿no? Que eso sí lo pido, en el intervalo cerrado x0, x0 más ρ, y es diferenciable, ¿no? Y es diferenciable en el intervalo abierto. Por lo tanto, no tiene que ser diferenciable en x0. Regresémonos un poquito más para arriba, eso fue para ver una. Y en la otra fue igual. F es continua, en este intervalo y diferenciable en este. Por lo tanto, no le pido que sea diferenciable en el punto x0. Sí está claro, nada más que haya continuidad en el punto x0. Y entonces, y que se cumplan las condiciones sobre la derivada. Que la derivada del lado izquierdo sea negativa y del lado derecho sea positiva, lo cual es natural si lo ve uno desde el punto de vista geométrico, ¿no? Déjenme moverlo para acá. Y déjenme poner aquí el teorema. Lo que estamos diciendo aquí es lo siguiente, ¿no? ¿Qué quiere decir que la función tenga un mínimo local en un punto x0, ¿no? Vamos a empezar aquí el x0 y vamos a decir que la función tiene un mínimo local. Pues básicamente quiere decir que la función hace esto, ¿no? Para que aquí tengas un mínimo local, al menos cerca del punto, para aquí tenemos x0 menos ρ, x0 más ρ. La gráfica debe de verse así. Luego ya puede bajar y hacer lo que quiera. Pero en este cacho, y noten que esto significa que la función decrece y aquí que la función crece. Ahora, bueno, si la derivada aquí es negativa, quiere decir que la función decrece, y si la derivada de este lado, fíjense, la derivada aquí es negativa y la derivada aquí positiva,
me estaría diciendo que decrece de acá y luego crece acá después de x0. Es básicamente la idea que se ve aquí, ¿no? Para tener un mínimo local, la función debe de bajar antes de llegar al punto, pues, al punto de la gráfica correspondiente a x0, y luego tiene que subir, ¿no? Después del punto de la gráfica correspondiente a x0. Aquí está el punto. Ese no es x0, ese es x0, f de x0, ¿eh? ¿Sí queda claro? Entonces, este es un resultado más o menos papita, pero sí es una versión mucho más general del criterio este de la segunda, de la derivada, ¿no? Ahorita vamos a ver, es mucho más general que el criterio de la derivada, porque ni siquiera necesito que la función sea derivable en x0, aunque sea continua en el intervalo, y que tengas que en x0 la derivada es positiva antes de y después de, no me importa que no tenga derivada en x0, ¿no? Si antes de x0 es negativo, después de x0 es positivo, entonces es un máximo, es un mínimo. Y lo mismo ocurre cuando me fijo en el otro caso, ¿no? Si ves al revés, ¿no? Si lo que ocurre exactamente al revés, van a estar en el caso de un máximo. Bien, entonces, este es un teorema que es importante, que lo tengamos presente. ¿Y cuál es el criterio que se usa usualmente para saber si un punto es un máximo o es un mínimo? Entonces, fíjense, ¿cómo sabe uno que un punto sí es un mínimo, no? Noten que la derivada hace hacer no me lo garantiza, ¿no? Pero entonces vamos a tener aquí, déjenme decirles lo que es este resultado. Tengo una función que tiene dos derivadas, o sea que la función es diferenciable y que su derivada es diferenciable en todo el intervalo AB y que su función derivada también es diferenciable en todo el intervalo AB y por lo tanto podemos hablar de la función segunda derivada en todo el intervalo AB. Ahora, y hay un punto, supongamos si se tiene un punto en el intervalo AB, donde la derivada vale 0 y la segunda derivada es estrictamente negativa, entonces f tiene que tener un máximo local en el punto phi. Es el famoso criterio de la segunda derivada, ¿no? ¿Sí? Aquí todo junto. ¿Cómo encuentro yo un mínimo de una función? Me fijo y básicamente le está diciendo, ¿quieren encontrar un mínimo local de una función? Interior, un mínimo interior, o sea, en el interior del intervalo. Fíjense los puntos donde la derivada vale 0. Dentro de ese seleccionen los puntos en los que la segunda derivada es estrictamente negativa y ya saben que tiene un máximo local. Si ahora se fijan en los puntos de la derivada de 0 y si la segunda derivada en el punto es estrictamente mayor que 0, entonces ya saben que es un mínimo local. Noten que pido que la segunda derivada sea estrictamente positiva. Si la segunda derivada es igual a 0, no sabemos si estamos en un máximo, es un mínimo local o es ninguna de las dos cosas. ¿Sí está claro? Entonces, mucho cuidado acá, ¿no? Pero entonces, déjenme, ¿queda claro entonces el teorema? Es ese, sobre la derivada, sobre el criterio de la segunda derivada. Esto es muy fácil de ver, fíjense. Fíjense. Vamos a generalizar f de x menos f de xy, f' de x menos... Recuerden, una manera de ver, según el teorema que acabo de ver, para saber que en un punto psi, aquí se llama xy, para saber que en un punto tengo un máximo, un mínimo local, lo que necesito es que antes del punto la derivada, si quiero ver, por ejemplo, qué es un máximo local. Entonces, antes del punto, la derivada, o sea, ¿qué necesitamos para ver? Voy a escribir. Recordemos, ¿no? Para que pueda existir, necesitamos que exista una ρ mayor que 0, tal que en el intervalo xi menos ρ, xi, ¿cómo se llama? La derivada de f, o sea, deje ponerlo bien. Necesitamos que exista ρ tal que f' de x sea para un máximo local, necesito que la derivada sea mayor que 0 del lado izquierdo.
Ajá, en un intervalo de esta forma. Y que la derivada, si yo tengo esto, si existe ρ tal que esto pasa y f' de x es menor que 0 del lado derecho, de punto xi, ajá, entonces ya sabemos que xi es, ¿cómo se llama? Un máximo local, ¿no? Eso es lo que nos dice, ¿cómo se llama? En lo que acabamos de demostrar. Muy bien. Ahora, voy a tratar de ver que la condición que pedimos aquí, ¿cómo se llama? Eh, este, implica que estas dos cosas, ¿no? Bien, ahora, déjenme moverme, no sé para dónde, a ver, vamos a irnos. ¿Sí queda claro esto? Me voy a mover un pelín hacia arriba a ver si con esto me alcanza. Ajá. Y ahora, fíjense. ¿Qué significa que la derivada en sí sea menor que cero? Pues quiere decir, de la segunda derivada, que el límite cuando x se aproxima a xi de f de prima de x menos f prima de xi entre x menos xi, este límite va a ser mayor que cero, ¿no? Esto es igual a f' prima de xi y este es mayor que cero. Ahora, fíjense que te acuerdan que uno de los teoremas, entonces uno de los teoremas de límite es que si yo tengo una función g, paréntesis aquí recordando, si g, si el límite cuando x tiende a xi de g de x es mayor que cero, entonces existe una ρ positiva tal que para toda x en la bola de radio ρ con centro en sí, intersección el dominio, que en este caso no va a haber problema porque estamos tomando un punto en el interior, entonces esto va a ser igual a la bola, ¿no? En nuestro caso, para toda x en el dominio, g de x, existe una bola de tal manera que para toda x en la bola, g de x también va a ser mayor que cero, ¿no? O sea, si el límite en un punto, sí, de una función es algo positivo, entonces la función en los puntos cercanos, en la vecindad, una vecindad del punto psi, del punto en el que estamos calculando el límite, también debe de ser continuo en todos los puntos de ese intervalo. Es uno de los resultados que demostramos en de los del límite, ¿no? Bien, usando este resultado, fíjense que tengo aquí, piensen que esta es la G. No, piensen que esta que está aquí es la función G de X, todo este cociente. Entonces, de acuerdo, es mayor que cero el límite en sí. Entonces, lo que tengo aquí es que esto implica como es esto de aquí, de acuerdo a lo que acabo de ver, implica, según esto que acabo de ver, esta condición, utilizando esto que está aquí, ¿no? Por esto yo puedo aplicar, usando este teorema, yo puedo afirmar que entonces f de x, f' de x menos f' de xi entre x menos xi, esto va a ser mayor que cero para toda x en la bola de radio ρ con centro en xi. Bien. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, en particular, tenemos lo siguiente. Ahora, tenemos esto, bueno, en particular tenemos lo siguiente, ¿no? Entonces, en particular, esto implica que, voy a ponerlo, que f' de x menos f' de xi entre x menos xi es mayor que cero para x del lado izquierdo, entre xi menos rho xi, y también f' de x menos f' de xi entre x menos xi es mayor que cero para x en el intervalo del lado derecho, ¿no? Muy bien. Me muevo para la derecha, sí, vamos bien. Fíjense, ¿recuerdan? Quiero ver que la derivada es positiva del lado derecho y negativa del lado izquierdo del punto psi. ¿Está claro? Ahora fíjense, ¿cuál es la otra hipótesis que tengo? Ahora, yo sé, ¿qué es la otra que sé?
como, fíjense, la otra hipótesis es que la derivada de f en sí es 0. ¿Estamos de acuerdo? Y esto me está diciendo que entonces f' de x entre x menos y va a ser mayor que 0. Esta es para x en el intervalo psi menos rho psi. Ok, para ese intervalo, si x está acá, esto de aquí es negativo, ¿no? Estamos, a ver, ¿cuál estoy haciendo? Perdón. Es Ya que ven. era, la segunda derivada Ya es me menor que cero, equivoqué. no mayor Espérame, que espérame, cero. espérame. Estoy analizando el caso en el que, perdón, es que estábamos aquí, a ver, va. Vamos bien, nada más que hay un detalle, déjeme borrar. Aquí estamos pidiendo, estamos diciendo que esta es negativa, ¿no? La segunda derivada es negativa en el punto psi, ¿no? Estamos partiendo, estamos analizando el caso f y prima de xi es menor que 0, ¿no? Entonces, déjenme moverme. Entonces, aquí lo que me queda es borro este y borro este. Y lo que tengo aquí es que esto de aquí es menor que 0 y este es menor que 0. Nada más que, o sea, ok, y entonces ahora sí. Llegando acá tengo ahora, borro aquí, y lo que tengo es ahora que esto de aquí es menor que 0, ¿no? Ahora, como x está aquí, como x está en el intervalo psi menos rho, ¿sí? X menos psi es menor que 0. Y eso quiere decir, y esto de aquí, esto puesto aquí, usando esto y esto, uno infiere, de estas dos cosas, voy a ponerle 1 y 2, de 1 y 2, se tiene que f' de x aquí este es negativo, pasa del otro lado, se cambia el signo a la hora que multiplico por este, ¿no? Si multiplico por x menos y de los dos lados, se invierte la desigualdad y me va a quedar esto es para x, en el intervalo psi menos rho psi. Entonces ya está. La derivada es positiva del lado izquierdo del intervalo, y de modo similar, yo tengo lo siguiente, vuelvo a hacer el mismo análisis y lo que tengo es, también sé que f de x entre x menos psi, esto de aquí es que menor que 0, siempre porque estamos en la derivada, ¿no? Esto de aquí es menor que 0 si x está en el intervalo psi más rho, pero en este caso, en este intervalo implica, pero la condición de x esté del lado derecho, quiere decir que x menos psi es mayor que 0 y por lo tanto, multiplicando de los dos lados de igualdad por f de x no se altera el orden y me queda, aquí es prima, es la derivada, ¿no? La derivada es negativa, ¿no? No, es mayor que 0, otra vez. Es negativa, sí, está bien, ¿no? Y ya está. Del lado izquierdo, la derivada es positiva. Del lado derecho, aquí me faltó para x entre xi más rho, la derivada es negativa, de acuerdo con el resultado anterior, entonces xi debe ser un máximo local, ¿no? Y ya acabamos. ¿Sí está claro? Entonces acá está del lado izquierdo. Déjame ponerle este. Tenemos del lado izquierdo la derivada es positiva, del lado derecho la derivada es negativa, y de acuerdo entonces con el corolario, ¿dónde quedó? Con el corolario, si del lado, ¿dónde quedó el corolario? ¿Dónde quedó el corolario? Ah, está en la página anterior. Bueno, con lo que habíamos visto, ¿no? ¿Cómo se llama? Entonces es un máximo local. Y ya está demostrado el teorema. ¿Sí está claro? Bien, ¿cómo se llama? Bueno, vamos con el siguiente. Entonces, ahí está el criterio de la segunda derivada, ¿no?
Un detalle, una reflexión nada más aquí que vale la pena. Déjenme regresarme para tantito para el... Ajá. Un detalle de reflexión aquí. Noten que mientras que este teorema, ajá, este teorema que está acá, me permite estudiar funciones como f de x igual al valor absoluto de x en el nivel que el 0 es un mínimo de esta función, mientras que este teorema me permite ver que el 0 es de la función valor absoluto. Ajá, ajá, este teorema no me permite hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque ni siquiera es diferenciable en el punto, en el 0, ¿no? Entonces esto, de aquí ni siquiera tiene sentido hablar de que la derivada se anule. Sí, está claro, ni siquiera es diferenciable el valor absoluto ahí. Entonces este teorema no pasa por ahí. Dos, otro hecho. ¿Qué pasa si la derivada se hace 0? Ajá. No sabemos nada. Si la segunda derivada es 0, o sea, aquí queda un detalle. Aquí estamos utilizando qué pasa si la segunda derivada en el punto es 0. Entonces este criterio ya no nos dice absolutamente nada. No sabemos realmente si el punto psi va a ser un máximo, un mínimo local, no sabemos nada. Si la segunda derivada me da 0. Sin embargo, el criterio que acabamos de tener, el teorema anterior, me permite ver, analizar qué pasó en ese caso. Sí, está claro. Entonces, dos cosas por las cuales es mejor el teorema anterior que este, ¿no? O si quieren, es mucho más general el teorema anterior que este. Ajá. Es porque uno, si la función es diferenciable, ya no funciona. Si f no está, no es de clase 2, en AB, pelas, ¿no? Y la otra, si yo tengo esto, también pelas, ¿no? Entonces, son dos cosas que en el otro resultado no se requieren para poder decidir si es un máximo o un mínimo. Por supuesto, es laborioso porque hay que inferir que del lado izquierdo la derivada es positiva o negativa según, y del lado derecho es lo otro. ¿Sí está claro? Entonces, esto es en cuanto a máximos y mínimos. Bien, un detalle que había omitido y que, porque, ¿cómo se llama? Eh, lo tenía escrito a mano, pero luego, no sé qué pasó, el chiste es que no lo tenía. Nunca analicé la convexidad. Puedo platicarles qué significa que una función sea convexa. Y la idea de convexidad, que una función sea convexa, quiere decir que su gráfica tiene una cualidad. La idea es esta, ¿no? Si toman cualesquiera dos puntos, una función se dice que es convexa si para cualesquiera dos puntos en la gráfica, el segmento que une esos dos puntos, el segmento de recta que une esos dos puntos de la gráfica, queda por arriba de la gráfica de la función en ese pedazo, ¿no? Comprendida entre estos dos puntos. ¿Sí está claro? Y eso es lo que dice Entonces, por ejemplo, si este punto de aquí es u, f de u, y este punto de acá es b, f de b, entonces lo que estamos diciendo, geométricamente, lo que quiere decir que la función sea convexa es que la recta que une estos dos puntos a este punto con este punto queda por arriba de la gráfica de la función. Ajá. ¿Eso qué quiere decir? Que la segunda coordenada de los puntos en esta recta, en este segmento, está por arriba de la segunda coordenada de los puntos en la gráfica, ¿no? La altura la da la segunda coordenada, entonces el decir que está por arriba quiere decir que está a mayor altura, y eso quiere decir que la segunda coordenada debe ser mayor. ¿Sí está claro? Y entonces vamos a ver qué significa esto. Entonces aquí hay un ingrediente que va a ser importante, déjenme ponerlo acá, que es el que yo pongo aquí. ¿Cómo se llama? Que es clave. ¿Cómo describe uno los puntos de un segmento, no? El ingrediente clave para ver convexidad es, para ver la definición o justificar la definición de convexidad, es cómo describe uno un segmento de recta, ¿no? Un segmento de recta, si quieres describir, básicamente se describe de esta manera. Son los puntos, si tiene segmento que va de P1 a P2, tengo dos puntos, P1 y P2. El segmento que une, pienso en estos como vectores,
a estos dos puntos. Los puntos, pues, de estos se pueden caracterizar. Son los puntos cuyo vector asociado, su vector de posición le llaman. Es de la forma que, o sea, P, son todos los puntos que se pueden escribir en la forma 1 menos T por P1 más T por P, el vector P2, ¿no? Donde T es un número entre 0 y 1, ¿no? Cerrado, ¿sí está claro? Entonces, todos los puntos de este intervalo se pueden describir de esta manera, ¿no? ¿Cómo se llama? No lo vamos a discutir aquí, es de una cuestión de geometría con vectores, pero se pueden describir así. Usando esa descripción y fijándome en esto que está acá, voy a tratar de ver cómo llego a esta que está acá arriba, ¿no? Entonces, bueno, queda esto, déjame borrar aquí. Entonces, sí queda claro lo que significa esto. Bien, en este caso, ¿quiénes nuestros puntos? ¿Quiénes son nuestros puntos, no? Fíjense, en este caso nuestros puntos son este que está aquí y este que está acá. Lo vamos a llamar este P1, este P2. ¿Y qué significa? Que quiénes son los puntos en este segmento de recta que une estos dos, ¿no? Pues serían todos los puntos de la forma 1 menos t por, ¿cómo se llama? U, f de u más t, b, f de b, ¿no? Este es el P1, ¿no? P1, este es P2, ¿no? Si está claro, serían todos los puntos de esta forma. Y, o si quieren escribirlo, esto me daría los puntos de la forma, si lo quieren poner en forma horizontal, esto les va a quedar 1 menos t por u más t por v, coma, 1 menos t por f de u más t por f de v, ¿no? Si está claro, son estos puntos, son los puntos que están aquí, sobre esta recta. Ok, lo que estamos diciendo, que esos puntos deben de estar arriba para cada X que yo, para esta primera coordenada, deben de estar arriba de la gráfica. ¿Eso qué quiere decir? Pues que el valor de la función en esta coordenada, en el punto correspondiente, en 1 menos t u más tb, ¿cómo se llama? Es igual, o sea, este va a estar por abajo, de la segunda coordenada de los puntos que están en la recta, o sea, de los que están acá. La segunda coordenada de los puntos en el segmento son estos que están acá. Entonces esto va a ser menor o igual que 1 menos t por f de u más t por f de b, que es justamente la caracterización de convexidad, ¿no? Entonces, primero ya aclarado el hecho de cómo se define que una función sea convexa. Entonces, ahora sí. Entonces, una función es convexa en un intervalo AB si cuando agarro cualesquiera dos puntos U y B en ese intervalo, el segmento que une, digamos, a los puntos F de U con B, F de B, está por arriba de la gráfica de la función. Dicho de otra manera, es esta desigualdad, según lo que acabo de ver, ¿no? Y esto sería para cualquier punto entre 0 y 1, porque van a recorrer todos estos puntos, estos que están aquí, los recorren, ¿cómo se llama? Conforme t varía desde 0 hasta 1. En 0 están aquí, en 1 ya llegaron a este extremo, ¿ok? Bien, entonces, ahí queda justificado ese hecho. Un detalle más, déjenme ver que aquí sí me es bueno tener ese detalle en cuenta, ¿no? Sobre esto de las convexidades, ¿no? Déjenme moverme sobre lo de convexidad. Un detalle más. Decir, por ejemplo, 1 menos t por u más tb, aquí sí, más tb, exactamente lo mismo que poner u más t por b menos u. Y eso luego suele ser más interesante, porque se fijan, si es un punto entre u y b, esos serían los puntos que hay entre u y b, si yo estoy escribiendo aquí está en términos de la recta, aquí está u, aquí está b, entonces una manera de escribir todos los puntos que van desde u hasta b
es pensar en todos los puntos de esta forma, con t entre 0 y 1, ¿no? Muy bien. Entonces, escritos así, si se fijan, W menos U es igual a T por B menos U. Y si toman ahora B menos W, van a ver, o sea, este es B menos W, B le restan esto y les va a quedar que les queda 1 menos T por B menos U. No olvidemos estas dos relaciones que salen de volada de aquí, ¿no? De esta manera de escribir el punto, ¿no? O sea, en vez de escribirlo así, no olvidar. W, un punto cualquiera que esté aquí, vamos a agarrar cualquier W que yo agarre aquí, esa va a ser menos U, está esto de aquí a acá, digamos, esta distancia, es dependiente, es esto. Y la distancia de aquí a acá va a ser esta. Es lo que está diciendo. ¿Sí está claro? Donde W es este punto, el punto de esta forma. O si quieren, escrito de esta manera. Ajá. Entonces, lo que hay que tener presente es cuáles son las distancias de U a W y de W a V, ¿no? Bien. Entonces, este hecho también va a ser relevante. Y vámonos a la siguiente lámina porque ahí viene un teorema que va a ser importante. Que es ese que está aquí. ¿Qué me dice? Tengo una función que es diferenciable en todo punto del intervalo abierto a B. Ajá. Entonces, si f, la derivada es una función monótona creciente en AB, estoy pidiendo que la derivada sea estrictamente creciente en el intervalo AB, entonces la función f es convexa. Entonces, si yo tengo una función que es diferenciable y su derivada es una función creciente, no estoy diciendo que su derivada sea positiva, estoy pensando que su derivada es una función creciente, entonces por fuerzas la función tiene que ser una función convexa. ¿Sí está claro? Es lo que queremos demostrar aquí. Bueno, entonces, vamos a demostrar este teorema. Entonces, quiero demostrar, borro, y vamos a demostrar esto de aquí. Bien. Entonces, ¿cómo empiezo? ¿Qué quiero demostrar? Para ver que una función es convexa, lo que tengo que hacer es por demostrar que si yo tomo U menor que B, U y B, los dos están en el intervalo AB, tengo que hacerles ver que para que F evaluado en qué quedamos era 1 menos T por U más T por V, ajá, va a ser menor o igual que, ¿cómo se llama? 1 menos T por F de U más T por F de B. Eso es lo que quiero demostrar. Esto quiero demostrar que si V entonces para toda T en el intervalo 0, 1, se cumple esta desigualdad, ¿no? Es lo que quiere decir demostrar que la función es convexa. De hecho, si yo pido que la función esté estrictamente monótona, entonces aquí en monótona aquí puedo tener estrictamente convexa, quiere decir que aquí se pone el menor estricto. ¿Ok? Bien, ¿cómo se hace? Primero, para no escribir tanto, déjenme llamar, defínese a W justamente el valor 1 menos T por U más T por B, para no escribir tanto. ¿Sí está claro? Ok. Entonces, aquí lo que quiero demostrar es que por demostrar que F de W es menor o igual que 1 menos T F de U más T por F de V. Y ahí viene, el siguiente es un viejo truco de su humano ser inteligente, ¿no? Ya lo hemos usado, este me recuerda mucho cuando quiero demostrar que el valor absoluto de A menos el valor absoluto de B es menor que el valor absoluto de la diferencia, ¿no? O sea, la diferencia de los valores absolutos siempre es menor o igual que el valor absoluto de la diferencia. Pero entonces aquí lo que hago es pensar en esta, en describirla así. Yo tengo esto por demostrar esto, ¿no? Ahora bien, como, yo puedo escribir, cualquier número puedo escribir en la forma 1 menos t más t por f de w, esto es trivial, ¿no? Porque si quieres f de w menos t por f de w más t por f de w, se cancelan el menos y el más y entonces queda exactamente esto. Lo pueden escribir así como esto, entonces esto de aquí es equivalente, usando esto es equivalente a pedir,
que voy a pasar y a ver si están de acuerdo conmigo, les va a quedar 1 menos t por f de, ¿cómo se llama? De w menos, déjenme poner más para acá. A ver, quiero demostrar esto, ¿eh? Quiero demostrar esta desigualdad. Ahora, si yo pongo esto, de aquí, entonces voy a ponerlo, me quedaría t, lo que quiero demostrar es que t por f de w es menor o igual que 1 menos t por f de u, aquí es más, más t por f de v, ¿no? ¿Sí? Es lo que quiero demostrar, ¿sí? Y esto es equivalente, déjenme poner este de este lado, esto es exactamente equivalente, ¿no? Es exactamente equivalente a decir que 1 menos t por f de w menos f de u, paso este para acá y este para acá, ¿no? Va a ser va a ser igual a t, va a ser, perdón, menor o igual, tengo que demostrar menor o igual que t por f de b menos f de mi w. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces, lo que quiero demostrar básicamente, entonces, déjenme ver si entendimos. Si yo demuestro que esto ocurre para toda t entre 0 y 1, entonces esto va a ser equivalente a mostrar que se cumple esta desigualdad, ¿no? ¿Sí? Es lo que acabo de llegar. Entonces, mi tarea, de hecho aquí ya la tienen, mi tarea es ver que se cumple esta desigualdad. ¿Estamos de acuerdo? Esta que está aquí. O sea, de hecho es esto que está aquí, esta expresión que está aquí, es la que sugiere el criterio de la derivada. Noten que esta de allá es equivalente a esta. Tienen muchas maneras de reescribir la convexidad, pero esta de aquí sugiere el criterio de la segunda derivada, el criterio de que la derivada sea creciente. Fíjense, ¿esto quién es? Según según el teorema de valor medio sería f' en un punto entre u y w por w menos u, y esto de acá, se fijan, sería la derivada de f, también f', en un punto entre w y b. ¿Sí está claro? Acuérdense, aquí está u, aquí está b, y w es un punto por acá, ¿no? Es un punto de los que están acá, ¿no? ¿Cómo se llama? Entonces, básicamente, esto sería la derivada multiplicada por w menos u. Esto sería la derivada en un punto de este lado, ¿no? Y esta de acá sería la derivada en un punto de este lado. Y ahora sí, como la derivada es creciente, entonces la derivada aquí vale menos que la derivada acá. ¿Sí está claro? Muy bien. Entonces, vámonos. Vamos a demostrar eso, ¿no? Vamos a mover. Entonces, quiero demostrar esta desigualdad que está aquí. Ahí está la idea de por qué se ocurre rápidamente el que si la derivada es creciente, entonces esto debe de cumplirse, ¿no? Esto es la derivada en un punto entre u y w aquí. Es la derivada en un punto entre w y b, esencialmente. Ahorita vamos a ver todos los detalles. Entonces, si es creciente la derivada, entonces la derivada aquí vale menos que lo que vale acá. O sea, esta cantidad va a ser menor que esta de acá. Hablando, por supuesto, en términos de ver qué pasa. Ok, por teorema del valor medio, por el teorema del valor medio, existe una xi en el intervalo UW, tal que f de w menos f de b, de u, perdón, aquí es 1, es b, f de b se puede escribir como f' de xi por w menos u, ¿no? Y
Vamos a ponerlo aquí. También existe una eta entre, voy a escribirlo entre W y V, ¿no? Tal que F de B menos F de W va a ser igual a F' en eta por W menos, ajá, por B menos, V menos W. ¿Sí está claro? Pongamos esto acá, ¿no? Entonces, vamos a poner esto acá. Bien. Entonces me va a quedar. Tengo, usando esto. En lo que está ahí subrayado, lo que me queda es esto. 1 menos t. A ver, 1 menos t. Esto de aquí, según esto de acá sustituyo, esto va a ser igual a f' de xi por w menos u. ¿Ok? Ahora, según lo que les hice señalar, las observaciones que les hice hace rato, w, esto de aquí sería f, voy a ponerla aquí, f' de xi por 1 menos t. Esto de aquí, ¿se acuerdan? Era t por v menos u. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, esto es esto que está acá. O sea, a ver, voy a poner, ese le llamamos 1, es igual 1, es esto que está aquí. ¿Estamos de acuerdo? Usando el teorema del valor medio. Esto de aquí se puede escribir así. Este es 1. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, esto es menor o igual que f' de eta por 1 menos t por b menos u. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ok. ¿Por qué usé esta desigualdad aquí que estoy haciendo? Como, a ver, déjame ponerlo. Aquí antes de ir, pues, Ahora, sabemos que sí, por la manera que está, es menor que eta. Y puesto que f' es creciente, tenemos que f' de xi es menor que f' de eta, ¿no? Sí está claro, y entonces, por lo tanto, esto que está aquí, que es 1, que es este lado, es menor o igual que esto que está acá. Ahora, recuérdense quién es z, ¿no? Ahí está esto, ¿no? Ahora, pero esto de acá, déjenme ponerlo de esta manera. Entonces, vamos a tener, esto de aquí, vamos a escribirlo de la siguiente manera. No sé dónde poner, a ver. Voy a seguirme de la derecha, pues. A ver, voy a ponerme acá. Pero esto de aquí, si se fijan, ¿se acuerdan? Esto de aquí, déjenme ponerlo, va a ser f' de eta por t por 1 menos t por v menos u. ¿Sí? Y esto de aquí es igual a f' de eta por... ¿cómo se llama? Ah, sí. Esto es igual, perdón, aquí esto era... sí, sí, vamos bien, vamos bien. Esto sería igual a esto que está acá. Pero esto que está acá, si recuerdan, aquí me queda una T. Esta T, pero esto que está aquí va a ser igual a V menos W. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tengo? Vamos a ver lo que tengo. Resumiendo, voy a moverme. ¿Para dónde? Ok, me voy a mover para acá. Para acá. Tengo lo siguiente, a ver si me sale. Tengo. 1 menos t, esto de acá, que es 1. A ver, voy a ponerlo.
tengo lo siguiente. 1 menos t por f de w menos f de b. Esto es igual a 1 menos t por f' de xi por w menos u, que es menor o igual, déjenme decirles a qué. De acuerdo con este menor o igual, esto va a ser menor o igual que t, ¿sí? Que t por f' de eta, según lo que acabo de hacer, por b menos w. Ahora, si recuerdan, ¿esto qué es? Noten esto que está aquí. Y esto de aquí es igual a t por, la t es esto, ¿no? Esto de acá es igual a t por f de b menos f de w, ¿no? De acá arriba, ¿ok? Entonces, a ver, ¿qué tengo? Vámonos. 1 menos t, ajá, 1 menos t por f de w menos f de b es menor o igual que t por f de b menos f de w. ¿Está claro? Voy a reescribirlo acá abajo. Entonces déjenme ponerlo acá, ¿no? Voy a escribirlo acá. Entonces lo que tengo, lo que acabo de ver. Voy a ponerlo, entonces, lo que concluimos. Nuestra conclusión fue la siguiente. Ay. Bueno, déjenme ponerla acá, perdón, antes de esto. Lo que concluimos, si se fijan, a ver, vámonos otra vez. Sería 1 menos t por f de w menos f de b. Lo que concluimos es que 1 menos t por f de w menos f de u es menor o igual, según lo que acabamos de ver, que t por f de, esta que está acá abajo, esto que está aquí, t por f de b menos f de w. Déjenme regresar acá arriba. Es menor o igual que t por f de v menos f de w. ¿Sí? Y esto que está aquí es exactamente lo que queríamos demostrar. Es exactamente esto, ¿no? Por lo tanto, y esto ya implica entonces la convexidad. Por lo tanto, ya concluimos, ¿no? Por lo tanto, F es convexa. F es en el intervalo AB. ¿Qué es lo que queríamos demostrar? Entonces, por supuesto que me ir por si vamos, manita, vente para acá. Entonces, lo que acabo de demostrar ahorita es el teorema que está arriba. Si la derivada es una función creciente, entonces la función es convexa en el intervalo AB. Muy bien. Ahora, ¿se acuerdan que una función, si la derivada de una función es positiva, entonces la función es creciente? Aplicando eso a la función derivada, digamos este criterio. Si la derivada de la función derivada, o sea, la segunda derivada, ¿no? Que es la derivada de la función derivada, es positiva, según lo que acabamos de, según lo que vimos ahorita, la función derivada tendrá que ser creciente. Si su derivada es positiva, la función es creciente. Entonces, esta debe ser creciente, y si es creciente, entonces es convexa. Entonces, el corolario me dice, yo tengo una función que tiene dos derivadas en el intervalo AB, y su derivada es positiva en todos los intervalos, entonces la función es convexa en AB, ¿no? ¿Sí está claro? Y esto va a hablarles de la concavidad, de la convexidad, o sea, cóncava hacia arriba, pues sería básicamente lo que está acá. Puedo definir el concepto de concavidad exactamente al revés. ¿Qué sería la concavidad? Vamos a hacer por analogía. La concavidad sería
algo de este estilo. Si cualquier recta que una 2 puntos, ¿no? Está por abajo de la gráfica de la función. En este caso la función se llama cóncava, ¿no? En este caso lo que tenemos es que es cóncava si 1 menos t por f de u más t por f de b. Este de aquí es, ¿cómo se llama? Menor o igual que f de 1 menos t u más t por v, ¿no? Entonces sería la condición para la concavidad y nuevamente tendríamos que si la segunda derivada es negativa, entonces la función es cóncava, mismo resultado y ahí tienen los criterios estos de cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, bla, 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 y donde la segunda derivada vale 0, van a llamarle puntos de inflexión, bla, bla, eso ya no me importa, pero ya queda claro este teorema de concavidad. Bien, entonces vamos a seguir. ¿Cómo se llama? Acá. El siguiente resultado. La vez pasada lo vi. ¿Cómo se llama? Les dije, una generalización muy importante del teorema de Cauchy fue el último que vimos, pero yo quise recordar, lo que pasa es que me salté toda la parte esta de concavidad de máximos y mínimos, entonces para verla bien y repasar de una vez nos le echamos esa, y entonces uno de los teoremas, consecuencia del teorema de valor medio, ese famoso teorema de valor medio de Cauchy. Esta versión del teorema del valor medio es, digamos, se utiliza con más frecuencia. Lo que me está diciendo básicamente este resultado tiene de lo siguiente, ¿no? Si yo pienso en la idea es f de b menos f de a entre g de b menos g de a, este cociente, si quieren, lo pueden escribir. Este cociente de acá, lo pueden escribir como f de b menos f de a entre b menos a dividido entre g de b menos g de a entre b menos a. Y esto de aquí pues, sería la derivada en un punto psi entre la derivada de la g por el teorema de valor medio en un punto psi. El problema es que este psi no es el mismo que este, tendría que ser una psi tilde. Ahora, lo que afirma el teorema del valor medio de Cauchy es que en efecto podemos encontrar la misma psi, para la misma psi, ¿no? Que aquí podemos poner la misma psi. G' en la misma psi. Básicamente es lo que estamos haciendo. Noten que el teorema se sigue inmediatamente del teorema del valor medio. Si yo concluyo, si no pido que estas dos puntos psi y este punto que está acá sean el mismo, entonces trivialmente tendríamos el resultado. ¿Sí está claro? Entonces, y esto de acá, por supuesto, para que podamos incluir el caso en el que g de b es igual a g de a, pues lo reescriben para que no haya problemas con los denominadores, ¿no? Y entonces se ve esta variante, ¿no? Sí, ese teorema que está aquí. La demostración es, agarren esta función que está aquí, h de x, dada por esto, y apliquen el teorema del valor, o sea, y verifiquen que este satisface las condiciones del teorema de Rolle, ¿no? Noten que aquí, por ejemplo, esta h, si la evalúan en a, este vale 0, sería 0, este se va con, este valdría 0, y entonces acabó, y si la ponen, esto sería 0. Y si la evalúan en b, si les queda esto, aquí les queda, se va este con este a la hora de evaluar, y les va a quedar que f de b menos f de a menos f de b menos f de a también es 0. Entonces les queda h de b y h de a, las dos valen 0 y además tienen las dos condiciones, son continuas en el cerrado, diferenciables en el abierto. Esta función es continua en el cerrado, diferenciable en el abierto. Aplican el teorema del valor medio y van a obtener el famoso teorema
aplican el teorema de valor medio de la función h. El teorema de Rolle propiamente. Ajá. Y les va a dar esta versión del teorema. Ustedes la pueden demostrar, no la voy a demostrar, es tarea. Uh-huh. Déjenme. Entonces se los dejo así. Muy importante, las hipótesis del teorema de valor medio de Cauchy. Las dos funciones tienen que ser continuas en intervalo cerrado, diferenciables en el abierto, y en ese caso pueden encontrar un único punto psi, un solo punto, de tal manera que se cumpla esta condición. ¿Sí está claro? Esta suele ser mejor, con frecuencia es más usada cuando la ponen de esta forma. Nada más que en este caso hay que tener cuidado de que G de B no sea igual a G de A, y de que G' de Xi, y también de que G' de Xi no sea cero. ¿Sí está claro? Y entonces ya pueden hacer, por eso la escribimos de esta forma. Pero está claro que si esto es diferente de cero, este es diferente de cero, y este también es diferente de cero, entonces esto y esto son lo mismo, y entonces lo pueden escribir así. Entonces el teorema, esto es lo que me dice básicamente el teorema del valor medio de Cauchy para un mismo punto psi, ¿no? Sí puede ser, es un punto entre A y B. ¿Sí está claro? Bien. Ahora, el teorema de Cauchy. Vamos a agarrar y consecuencias del teorema del valor medio de Cauchy. Una de las consecuencias más importantes del teorema de Cauchy es la famosa regla del L'Hopital. ¿Se acuerdan que cuando quiere uno calcular límites como ¿cuál? Por ejemplo, a ver, vamos a recordar el límite cuando x tiende ¿a quién? A 0, de 1 menos coseno de x entre x cuadrada, ¿no? Entonces, cuando x tiende a 0, ¿no? Aquí es 0. ¿Se acuerdan cuando uno quería calcular esos límites? Bueno, entonces aquí la regla del L'Hopital me dice, fíjate, calcula la derivada de esto. Pues la derivada de eso es el seno de x, ¿no? La derivada del numerador. Calcula la derivada, pues es 2x, ¿no? ¿Sí? Entonces, si este límite, cuando x tiende a 0, existe, entonces, este límite existe y van a ser iguales, básicamente lo que hacemos. Entonces, lo que hace uno es, por la regla, como lo escriben a lo bestia, no pueden hacer eso, tienen que explicarme lo que están haciendo, tienen que justificar las hipótesis para poderlo usar. ¿Cómo lo escriben ustedes usualmente, no? Ustedes lo que harían, déjenme ponerlo de esta manera, dicen, por la regla del L'Hopital, esto de aquí es igual al límite cuando x tiende a 0 de seno de x, la derivada del de arriba entre el de abajo, esto es igual a un medio del límite del seno de x entre x cuando x tiende a 0, ¿no? Y este límite es 1. ¿Sí está claro? Ok, y ya acabaron, ¿no? Entonces el límite ya es la manera que usan. Ustedes la usan así y está mal. A mí me tiene que decir, a ver, fíjate que la función de arriba es continua en el cerrado, es diferenciable en tal conjunto, sí está claro, bla, bla, bla. Que las dos de las, bla, bla, bla. Lo que ahorita las hipótesis que están acá. Y entonces ya pueden utilizarlo. Y además necesito que, etcétera. Ahora bien, déjenme borrar. Y ahorita les digo cuál es la manera correcta de decirme esto en este curso. ¿Está claro? Vamos. Entonces, ¿qué dice la regla del L'Hopital? Dice, tienes dos funciones en un dominio de x0, un punto en D. Suponte que en el punto x0 las dos funciones valen 0. F de x0 y g de x0 valen 0. ¿Sí está claro? Y que suponte además que existe una ρ, de tal manera que f es diferenciable.
Estoy hablando del límite por la izquierda, por eso me voy a fijar del lado por la izquierda. Entonces, la regla del L'Hopital por la izquierda, caso 1, ¿no? Suponte que f de x son diferenciables del lado izquierdo de x0, ¿no? Y son continuas en el intervalo cerrado y es continua, o sea, del lado izquierdo aquí está x0, aquí estaría x0 menos ρ, y lo que estoy diciendo es continua en el cerrado y diferenciable en el abierto. Estamos del lado izquierdo de x0, ¿sí está claro? Que hay un intervalo para el cual esto se cumple, por supuesto, ese intervalo, ya queda implícito aquí al hablar de que f y g son continuas acá, queda implícito que debe estar en el dominio, ¿no? Pero supongamos que ya entra un intervalo que tiene estas dos propiedades. 3. Verifica que tu función en ese intervalo, la derivada de la g, es diferente de 0 en este intervalo. Aquí la derivada es 0. Sí, es diferente de 0. Es diferente de 0. ¿Sí está claro? Bueno, ¿ya verificaste todo eso? ¿Ya puedo usar la regla L'Hopital? No. Ahora, resta por ver. Suponte que ya puedes calcular el límite de este límite. El límite, que este límite existe. El límite del cociente de las derivadas. ¿Sí está claro? Suponte que ese límite además existe. Entonces, si ya puedes ver eso, si ya te mostraste que las dos funciones son 0 en x0, que en el intervalo del lado derecho son continuas en el cerrado y diferenciables en el abierto de un intervalo del lado izquierdo, perdón, y que la derivada es una función diferente de 0 en ese intervalo del lado izquierdo, y si además el límite por la izquierda, aquí estoy hablando del límite por la izquierda, del cociente de las derivadas, existe, entonces ya puedes decirme que estos dos, el límite de f existe y usar eso. ¿Está claro? Bueno, entonces, ¿cómo se demuestra? Ya vamos a demostrar el teorema. Sí, déjeme borrar aquí. Y... ¿qué hago? Bueno, vamos a ponerlo. Está muy fácil la demostración, ¿no? Entonces, vámonos. Algunos hechos que voy a necesitar. Primero, sabemos que existe L, sabemos que existe un número L, tal que el límite, cuando x tiende a x0 por la izquierda, de f' de x entre g' de x, es igual al número L, ¿no? O sea, en el límite debe ser un número. ¿Vamos bien? Entonces tenemos esa condición. Muy bien. Ahora, vamos acá, ¿sí? Como la otra que quiero observar, dos observaciones que tengo que hacer. Primero, g' de x es diferente de 0 para, ¿cómo se llama? El intervalo del lado izquierdo, ¿no? En un intervalito del lado izquierdo. Esto garantiza que este cociente siempre está definido del lado izquierdo. Y dos, como la derivada es diferente de 0, ¿sí está claro? Entonces, g de x no puede ser igual, tiene que ser diferente de g de x0. Vamos a ver, ¿por qué? Si la derivada es diferente de 0 en todo punto de ese intervalo, entonces esto no puede ocurrir para x en ese intervalo, ¿no? Del lado izquierdo. ¿Por qué no puede ocurrir eso? ¿Sí? Entonces, las dos observaciones. ¿Por qué no puede ocurrir que esto, o sea, por qué tiene que ocurrir esto que estoy diciendo? ¿Por qué tienen que ser diferentes? ¿Por qué? Por el teorema del valor medio. G de x menos g de x0. Sí, pues el teorema del valor medio sería f', ¿cómo se llama? De xi, por x menos x0, donde xi va a estar también, es un punto que xi está entre x y x0, entonces va a estar, estamos del lado izquierdo, xi también va a estar en el intervalo x0 menos ρ x0, ¿no? ¿Sí está claro? Y esto quiere decir, esto es diferente de 0, entonces esto es diferente de 0, ¿no? Y entonces eso quiere decir que la g de x no puede ser igual
a g de x0. ¿Sí está claro? Ok. Bien, entonces, el que la derivada, pidamos que la derivada sea diferente de ser en todo el intervalo, no solo me ayuda a que este límite, este cociente, esté bien definido del intervalo del lado izquierdo de x0, sino además me garantiza que g de x también es diferente de 0 del lado izquierdo, porque aquí rojo, esto es diferente, entonces g de x, y como, o sea, pero en este caso por hipótesis g de x0 es 0, por lo tanto g de x debe ser diferente de 0. Entonces también esto me garantiza que en este lado izquierdo, g de x, f de x entre g de x está definida, ¿no? Definida en el intervalo x0 menos rho x0. Estamos hablando, es un intervalo, aquí está x0, aquí está x0 menos rho, estoy pensando acá de este lado y ahí todo está bien. Sí está claro, muy bien. Entonces, la condición esa ya me dice, no, pero no te preocupes porque la g en alguna x valga 0, tampoco te preocupes porque la derivada de la g sea 0 en algún punto, ¿no? Eso nos da la hipótesis esta de que la derivada de la g sea diferente de 0 junto con el teorema del valor medio. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa aquí? Fíjense. Ajá. Aquí viene el truco. Quiero demostrar que f de x entre g de x menos L, esto de aquí lo puedo hacer menor que epsilon, ¿no? Si x, ajá, o sea, a ver, vamos a hacerlo bien. ¿Qué quiero demostrar? Entonces, estoy partiendo de que, no, o sea, ¿qué es lo que sé ahorita? Que el límite, también yo sé que el límite cuando x se aproxima a x0, además de todas las hipótesis por la izquierda, de f' de x entre g' de x es el número L. ¿Sí está claro? Ahora, yo quiero demostrar que el límite cuando x tiende a x0 por la izquierda, es lo que quiero demostrar, por demostrar de x, de f de x entre g de x, este límite también es L por la izquierda. Muy bien, ¿cómo demuestra? ¿Qué significa esto? Que yo puedo, tengo que demostrar que dado cualquier cantidad positiva, debo de encontrar una delta positiva, de tal suerte que si x está en el x0 menos delta, x0 del lado izquierdo, ajá, entonces f de x entre g de x menos L, quiero demostrar esto. Ajá. Es menor que x. Demostrar esto de aquí es equivalente a demostrar esto. ¿Qué sé? Ajá. En este caso. ¿Qué sé? Bueno, pues lo que sé es esto, ¿no? Pero ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que para cada epsilon que yo dé, yo puedo encontrar una delta mayor que 0, tal que si x está en x0 menos delta x0, entonces valor absoluto de f' de x entre g' de x, déjenme cambiarles aquí sutilmente. Sí, déjenme ponerle. Sí, para cualquier punto en el del lado izquierdo de ese intervalo, f' de ese punto, entre g' de ese punto, menos L, esto es menor que epsilon, ¿no? Eso yo lo sé. ¿Por qué? Porque eso es lo que significa esto que está acá. Muy bien. Aquí es g' en sí, ¿no? Sí, está claro. Muy bien. Ahora fíjense. Vamos a demostrar esto. Bien. Entonces, ¿está claro lo que quiero llegar? Va. Ajá. Entonces, tomo, fíjense, f de x entre g de x menos L, lo pueden escribir, yo sé, por hipótesis, g en x0, g en x0 es igual a f en x0 es igual a 0. Entonces esto lo puedo reescribir como f de x menos f de x0 entre g de x menos g de x0.
menos L. Simplemente estoy agregando o restando, si quieren, f en x0, que es 0, y aquí estoy restando 0, porque g de x0 es 0. Entonces, estos son iguales. Y aquí utilizo, ahora sí, por el teorema, se puede aplicar el teorema por el teorema del valor medio de Cauchy. Existe una xi entre x y x0 y por lo tanto, como ¿cómo se llama? Tal que f de x menos f de x0 entre g de x menos g de x0 es igual a f' de xi entre g' de xi, ¿verdad? ¿Sí? Ok, usando este hecho, entonces yo tengo lo siguiente. De aquí, de todo esto. Entonces, si tomo, entonces dada la epsilon, dejen ponerlo así. Dada epsilon, tomemos la delta tal que se cumple que si xi está en x0 menos delta, la delta, a ver, déjame ponerle así. Tomemos la delta dada por esto, ¿no? Esta que está aquí. Esta delta de aquí, que sabemos que existe esta delta. ¿Sí? Que me va a dar esta condición. Entonces tomemos delta. Entonces, si yo tomo x en el intervalo x0 menos delta x0, entonces, de acuerdo con lo que está aquí, xi también va a estar en el intervalo x0 menos delta x0, ¿no? De hecho, va a estar más pegadita al x0. Muy bien, entonces vamos a tener esto. La xi también va a estar ahí y, por lo tanto, tengo esta igualdad, ¿no? Y además tengo esta igualdad. Entonces, fíjense lo que tengo. Vamos a juntar esto de acá, noten esto de acá y el hecho de que la xi está acá. Y me va a quedar lo siguiente. A ver, estamos de acuerdo. Y esto de acá. Voy a juntar estas tres cosas. Entonces, si yo tomo x acá, pues voy a tener lo siguiente. F de x entre g de x menos L, que es igual a, ¿cómo se llama? Voy a ponerlo f de x menos f de x0 entre g de x menos g de x0. Menos L. Esto va a ser igual. De acuerdo con lo que vimos, al valor absoluto de f' de xi entre g' de xi menos L. ¿Estamos de acuerdo? O el teorema, aquí es teorema del valor medio de Cauchy, ¿no? ¿Sí? Y finalmente, como como xi está en el intervalo de x0 menos delta x0, valor absoluto de f' de xi entre g' de xi menos L es menor que epsilon. Entonces, aquí combinando estas dos cosas que concluimos. Por lo tanto, si x está en x0 menos delta, la delta salió de la existencia del límite de la f', del límite de f' entre g', ¿no? De ahí salió la delta. Por lo tanto, si x está en el intervalo x0 menos delta x0, entonces, siguiendo esta desigualdad de aquí y esto, juntando estas cosas con esta, voy a tener que f de x entre g de x menos L va a ser menor que epsilon. Y esto es justamente, entonces, a ver si lo entendimos. Entonces, lo que tengo aquí, por lo tanto,
para cada epsilon positivo ya pude encontrar la delta mayor que 0. Es la delta que me sirve para f' entre g'. Ajá. Tal que para toda x del lado izquierdo se cumple esto y esto es menor que epsilon, ¿no? Se cumple que esto es menor que epsilon y esto quiere decir, esto nos dice que el límite cuando x tiende a x0, esto es el límite cuando x tiende a x0 de f de x entre g de x es igual a L. ¿Qué es lo que queríamos demostrar? Que es igual. O sea, primero, la f tiene límite, ese cociente tiene límite, f entre g tiene límite, y es igual a el límite del cociente de las derivadas, ¿no? Y ya quedó el resultado que queríamos demostrar. Y esa sería la versión regla del L'Hopital, caso, vamos a llamarle el caso 1, déjame regresar acá. Ajá. ¿Sí? Y lo que yo llamo caso 1, el caso 1 básicamente, cuando yo hablo del caso 1 me refiero a esta hipótesis, ¿no? Y luego tienes 3 variantes de ese caso 1, y es cuando me fijo en el límite por la izquierda, o sea, f y g tiene todas las hipótesis que acabamos de decir, pero estamos del lado, estoy fijándome en el límite por la izquierda, ¿ok? Ajá, y son iguales, f de x0 es igual a g de x0, y estamos hablando del límite por la izquierda. Ahora, la otra, si me voy del lado derecho, entonces por supuesto sigue teniendo básicamente lo mismo, y ahora tengo que hacer el análisis del lado derecho, tiene que ser todo analizando el lado derecho. Y vuelvo a hacer el mismo argumento, y el mismo argumento va a mostrar que el resultado es cierto. Entonces, el caso por la derecha. También aquí en este caso, noten que el que yo llamo caso 1 es cuando f en x0 es igual a g en x0 es igual a 0. ¿Sí está claro? Y luego tenemos la tercera variante de este caso. Yo quería acabar hoy. Bien. La tercera variante de este caso es, otra vez, esta hipótesis, ¿no? La que yo llamo caso 1 es el que la f y la g valen 0 en x0, ¿sí está claro? Y ahora es el límite completo. Entonces, ¿qué tengo que pedir? Básicamente, las hipótesis son que f sea continua en el intervalo cerrado, ahora completo en el intervalo tanto del lado izquierdo como del lado derecho, o sea, el intervalo completo, que sea diferenciable en este, de hecho, pues, o sea, ¿cómo se llama? Que la derivada sea diferente de cero, las hipótesis, y entonces estas hipótesis me van a garantizar que tengo las hipótesis para aplicar la regla de L'Hopital en el caso por la izquierda, y también puedo aplicar, tengo las hipótesis para aplicar el del caso por la derecha, y luego ya obtengo el teorema completo. ¿Sí está claro? Entonces este ya es este, y luego, ahora, ese es caso 1. Caso 1, la función vale 0 en el punto x0 donde queremos calcular el límite del cociente. ¿Sí está claro? Las dos funciones, el numerador y el denominador valen 0 en donde queremos calcular el límite del cociente. ¿Sí está claro? Por favor, no me escriban esto. Yo quiero ver f de x entre g de x. Y me dicen, cuando esto ponen límite, eso no me gusta a mí, ¿eh? Les da la determinación 0 entre 0. No pongan esto, de veras no lo pongan, no lo usen. Esto no tiene ningún sentido, esto no tiene. Aprendan esto, en matemáticas el poner un 0 en el denominador no tiene sentido. Y a nivel de cuando uno está en los primeros cursos, esto es muy confuso, en realidad no debe de usarse. Nunca debe de usarse. Yo no creo que valga la pena usarlo. Realmente aquí lo que está es esto, no nos estamos diciendo para poder usar la regla del L'Hopital, básicamente que f de x0 es igual a g de x0, en este ejemplo es igual a 0. Esto, no pongan esto, se acabó. ¿Sí está claro? Y apliquen la regla del L'Hopital. Noten que esto de aquí implica que no puedo usar la regla del cociente, porque el límite del denominador es 0. ¿Sí está claro? Pero entonces tiene la regla del L'Hopital. Muy bien. Bueno, vámonos
Bueno, la versión 2 ya no me va a dar tiempo de mostrarla hoy. Algunas observaciones que quería yo hacerles. Hoy al rato, ya vamos a terminar el día de hoy, hoy al ratito, subo una versión corregida de las notas y como muchos problemas hacen referencia a los teoremas que están ahí, o sea, use el teorema fulanito, use no sé qué, demuestre el teorema sutanito. Entonces, la lista de problemas que les dije que iba a darles, la puse ahí mismo, o sea, voy a subir una versión corregida, yo creo que hoy en la tarde, voy a subir una versión, al menos más larga, seguramente tiene errores, más larga de las notas de derivada. Con un montón de problemas, con un montón de problemas al final. Entonces, muy importante, póngase a hacer ya, lo voy a subir al ratito, ya de hecho la voy a subir ahorita. Ajá. Bueno, terminando la otra clase, voy a subir esto. Póngase a hacer todos los problemas. De hecho, el 70% de los problemas son los que están en las notas que ya les di. Ajá. Y el otro 30% son los problemas de la parte que agregué y otros problemas que son interesantes de ver. Entonces, ya pueden empezar a resolver esos problemas. Ajá. O sea, les voy a mandar la lista, entonces pónganse a resolverlos ya, porque ¿cómo se llama? Yo creo que el viernes es el examen parcial sobre esto de derivada. Ah, un anuncio, o sea, aquí me protestaron en mi casa porque quedé de no sé qué hacer, de llevar a no sé dónde, a no sé qué. Entonces, no hay clase el miércoles. El 16 de septiembre. ¿Está claro? Entonces, yo tenía ganas de hacerles el examen parcial. Yo creo que el próximo, con la clase del jueves acabo. Yo quería hacerles, ¿cómo se llama? Voy a hacerles el examen parcial el viernes. ¿Sí está claro? Incluye todo lo de derivada. Entonces me ponen a trabajar como negros en todo lo que hemos visto, todas las demostraciones, todo lo que hemos visto. Ajá. Para eso, al hacer los problemas que están en las notas que les voy a subir ahorita, que es la versión mejorada, bueno, más larga, versión larga, ¿no? De las notas. Entonces, espero que sean mejores que las que ya tienen, pero lo que sí es que tiene un montón de problemas de más al final, ¿ok? Y por cuestiones de fuerza mayor de cosas que supuestamente debo de hacer el 16 o que quedé de hacer el 16, no hay clase, ¿no? Era el día feriado, entonces, ni modo, o sea, no hay clases, pues entonces no tendremos la clase. Pero el jueves sí tenemos clase y los quiero súper afilados porque ya vamos a cerrar todo lo que vimos hasta ahorita. Ya nos faltan 3 resultados, que son la versión de la regla del L'Hopital, el caso 2, una demostración de eso. Luego tenemos el teorema de la función inversa y serie de Taylor y el teorema de Taylor. ¿Sí está claro? Entonces ya con eso se ve rápido, son consecuencias del teorema del valor medio de Cauchy. Entonces, bueno, excepto el teorema del valor medio, ¿no? Entonces lo dejamos para el jueves. ¿Qué pasó? El examen yo creo que lo voy a subir igual que esta vez. Creo que esta vez lo subí a las 6 de la, o sea, para que empezaran. O sea, no sé, no me acuerdo si lo subí, se los mandé a las 6 o a las 5, pero creo que se lo vamos a mandar más o menos a la misma hora o a las 5 de la tarde. Voy a subirlo y voy a hacer igual, desde las 5 de la tarde hasta las 8 de la mañana, pues les doy a chance hasta las 9 de la mañana del sábado para entregarme su examen resuelto. Sean honestos con ustedes mismos.
Sí, pueden entregarme el examen perfectamente bien resuelto. Si le buscan en internet o copian o revisan, intenten hacerlo ustedes con sus notas, ¿sí está claro? Traten de trabajar los problemas, de entender cómo se resuelven y no de copiar lo que ya está hecho, ¿no? Lo que yo hice o lo que está en las notas o lo que hallaron en internet. Entonces, sean honestos con ustedes mismos, a mí no me importa, pues yo los califico y bueno, pues, si lo ponen bien, se los voy a poner bien. El problema es que ustedes están aprendiendo, ¿no? Entonces, por favor, háganlo ustedes, ¿no? Uh-huh. Entonces ya quedamos claros, no hay clase el viernes y, ¿cómo se llama? Bueno, déjenme primero detener la grabación, ya no tiene sentido.